desregulaciones a petroleras y a cargas de combustible. El gobierno autorizó que no tengan que estar informando constantemente los aumentos de precios. Bueno, todo esto claramente repercute en nuestra economía diaria, pero también esta es una decisión política que tiene repercusiones en otro tipo de ámbitos. Y para hablar acerca de todo esto es que está nuestro columnista, como todos los viernes, Facu de Baul. Facu, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Maru? ¿Todo bien? Feliz viernes. Tal como lo dijiste, vamos a charlar de algo que probablemente sea uno de los golpes o uno de los sectores más sensibles al golpe en el bolsillo, particular no solo de quienes cargan combustible, sino del transporte, la logística, etcétera, que después a su vez recae esto sobre el precio de los bienes y servicios, en particular de los alimentos que consumimos todos los días. Es esta política que encaró el gobierno desde el primer día que asumió de reestructurar justamente las regulaciones también y los criterios que controlan a las normativas que hacen justamente al control de las petroleras en lo que tiene que ver a la venta de combustibles. Primero el gobierno avanzó a través del famoso NU 70-2023, que fue justamente del primer día, que Javier Milei empieza a gestionar, que avanza primero con lo que se establecía ya anteriormente, que lo vimos un aumento fuerte de combustibles, que avanza contra la ley de abastecimientos en distintos sectores que plantea justamente esta ley, el establecer justamente precios máximos también y que el gobierno intervenga sobre la producción, en este caso la producción de combustibles. En ese primer momento el gobierno avanza justamente allanando un poquito el camino a las petroleras a que, por ejemplo, entre lo más polémico fue que petroleras de Shell pudieran adquirir combustibles que no sean necesariamente de Shell, sino que se le dejaba justamente a las mismas empresas y a las petroleras en particular poder abastecerse por fuera de contratos mucho más flexibles, etcétera. Eso fue una cuestión que después desencadenó, insisto, en la variación de los precios, etcétera. Y ahora, este año, el gobierno, a través del decreto 46-2025, avanzó en otro plano que quizás fue lo más llamativo respecto a la política de autoabastecimiento de combustibles. ¿Qué quiere decir esto? Es bastante polémico y tensiona particularmente con los trabajadores y también con el precio. Esto que plantea, nosotros estamos acostumbrados a un sistema de aprovisionamiento y de carga de combustible en el cual nosotros existen playeros, digamos, que se encargan justamente a través de protocolos de seguridad, a través de un procedimiento predeterminado de realizar la carga. Bueno, el gobierno, detrás de esta estrategia de modernización y de eficientización, busca copiar a modelos que están en otros países, como por ejemplo Estados Unidos y algunos otros más de la región, en poder correr un poco a este empleado necesario en la estación de servicio y que directamente sea el consumidor. Algo que fue llamativo e interesante, pero que, bueno, tensiona directamente con el sector trabajador en particular, pero que después fue un poquito más allá, porque también se empezó a aplicar YPF a la vanguardia, digamos, esta estrategia que fue la famosa carga inteligente, que es justamente a través de distintos parámetros van estableciendo las horas de menor consumo de combustibles y buscan correr un poco o ahorrar costos y mejorar costos fijos que ellos plantean, que tienen como uno de ellos claramente es el sector trabajador para las empresas en estos horarios de menor consumo de combustible y que directamente se habilitan estos puntos de autoabastecimiento priorizando este horario, digamos, de estas franjas horarias donde la empresa plantea que no hay un mayor consumo y que se puedan acceder a beneficios como, por ejemplo, creo que acá en San Juan ya está implementado esto, que es en una de las estaciones de servicio, que es el Automóvil Club, acá enfrente de Don Bosco, que el precio del combustible a las 3 de la mañana es entre un 6 y un 7% más barato. Y directamente el procedimiento es bastante sencillo, según lo que plantean ellos, todavía en particular no lo probé, pero plantean que uno directamente se tiene que bajar del vehículo, tiene que pagar a través de un pago digital y uno es habilitado a poder realizar la carga. Esto parece bastante llamativo, atractivo e interesante, pero el sector trabajador en particular, los trabajadores y trabajadoras no solamente ven en tensión o ven puestos en jaque su trabajo, que pasa a ser justamente un costo a ajustar, una variable dentro del esquema dentro de la estrategia de negocio de las petroleras, sino que también dicen, che, detrás de esto, detrás de nuestro trabajo hay una formación en materia de seguridad, en materia de manejo de combustibles, que son sustancias peligrosas, y es justamente qué pasa con esta normativa, qué pasa con estas regulaciones. Y el gobierno, a través de este decreto también de autoabastecimiento, digamos, de la modificación de los procedimientos, plantea también una flexibilización en cuanto a las normas de seguridad. Y esto es algo también uno de los puntos que llama un poquito la atención en el sector trabajador, insisto, no solo la discusión de sus fuentes de trabajo, de sus horarios de trabajo, sino en esto. ¿Qué pasa cuando hay un accidente y no haya justamente, no haya personal en ese horario para poder cubrir y para poder realizar la carga? Uno de los puntos también que llama la atención y que seguramente lo vamos a ver. Por el momento, lo que se ha implementado es este sistema mixto,
Solo en algunas provincias se trabajó en algo incipiente años anteriores, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, por los altos índices de inseguridad, ya se trabajó en ese tema. Pero bueno, ahí plantea un interrogante de qué manera se va a implementar en el resto del país. Al parecer va justamente en esta, según YPF, que es la petrolera de mayor presencia en el país estatal, ha implementado un sistema que es mixto y que es intermitente, también con un sistema de tecnificación que llama la atención, porque insisto, parece llamativo y parece atractivo, en que han modernizado y a través de inteligencia artificial van detectando los horarios de mayor consumo y el menor consumo para poder plantear justamente y promover que la demanda se corre esos horarios, pero que en el fondo también, y el gobierno ha tomado, que recién lo dijiste, Manu, ha tomado una decisión complementaria, que es que ya no se van a publicitar más y no se van a publicar más los precios de los combustibles. Entonces, ¿qué plantea esto? La petrolera, digamos, y el sector dice, esto es mejor para el usuario porque el usuario se va a encontrar con horarios probablemente donde sea más barato, pero bueno, ¿qué va a pasar cuando haya variaciones por inflación en donde vos crees que vas a ir a pagar tal vez 1.300 pesos el litro de nafta y te encontrés con que está en 1.400? Y la normativa también plantea en que este costo es variable por estación de servicio. Entonces, en una estación de servicio puede costar un precio y tal vez 2 cuadras tenga otro valor distinto. Y esto realmente plantea, insisto, interrogante porque esto puede pasar dentro de las mismas petroleras. YPF podés tener esta realidad y lo que hace directamente es que el usuario no pueda prever bien los gastos. Pero bueno, detrás de esta estrategia, insisto, el gobierno plantea, y en particular YPF plantea, de que hay una modernización y una eficientización de los recursos utilizados en la tecnología. Pero qué bueno, que, insisto, llama la atención porque es modificar reglas que hoy en día son claras y por las cuales nos regimos. Más o menos tenemos un parámetro para planificar consumos, que hoy es esto: no se van a publicar desde ahora en adelante los precios de los combustibles, y directamente te vas a tener que ir a enterar a la estación de servicio cuál es el valor al momento de cargar, que puede distar del valor del día siguiente y así sucesivamente. Así que bueno, vamos a seguir de cerca. Ya se está implementando en San Juan. Se prevé que en el resto del año hay otras estaciones de servicio que se van a sumar a esta normativa, pero que, insisto, hay un punto de conflicto ahí, un punto de tensión de los trabajadores, quienes le están pidiendo a los gobiernos provinciales, y en este caso el gobierno de San Juan, de poder avanzar y poder plantear restricciones para que esto no pase a ser una regla, sino una excepción dentro de una estrategia de negocios de la petrolera. La provincia puede emitir, hay algunas provincias del interior del país que están conflictuadas respecto a la normativa también del manejo de sustancias peligrosas y de las habilitaciones y de los trabajos en las petroleras, pero en San Juan está allanado el camino y los trabajadores y trabajadoras plantean y le han pedido al gobierno de la provincia, en particular a la Cámara de Diputados, que pueda avanzar legislando para implementar y plantear restricciones en pos de, por un lado, cuidar esas fuentes de trabajo y por otro lado también en materia de seguridad y de manejo seguro y de las estaciones de servicio en particular en cuanto a la manipulación de los combustibles. Así que bueno, Maru, vamos a seguir de cerca el tema. Es interesante ya para hablar porque, insisto, es esto. Detrás de una estrategia de negocios de eficiencia hay una flexibilización, hay un avance, digamos, que en el fondo puede perjudicar, definitivamente lo va a demostrar en el corto plazo y lo va demostrando ahora, por un lado los trabajadores y trabajadoras y por otro lado el consumidor, que lo deja ahí a la deriva justamente de estas fluctuaciones de mercado. Bien, Facu, por último, no quiero dejar de preguntarte si hay algún paralelismo que podamos hacer entre la situación de Argentina con la de otros países, entendiendo algún país que tenga nuestra realidad económica similar. No vamos a ir a comparar con Estados Unidos, en donde el expendio de combustible se realiza de esta manera desde hace muchísimo tiempo. Y en la región hay casos donde implementan justamente este parámetro mixto, pero no las variaciones de combustibles. Bien. Insisto, también la presencia, Argentina es uno de los únicos países de la región, junto con Brasil, que Brasil también lo implementa de otra manera, con puestos presenciales, etcétera, que tienen el caso de petroleras estatales que pueden definir una política. Por ejemplo, el caso de Chile, el caso de Perú, son petroleras de mayoría y de participación privada que plantean estas estrategias de negocio, pero insisto, con una circulación económica de personas mucho menor también. Así que en Argentina tiene estos ayornamientos, tiene esta realidad particular, insisto, de un sector trabajador que se para, digamos, y entra en conflicto con las empresas, y también con un rol del Estado mucho más presente al de los otros países, que tiene esto, digamos, que puede fijar una política para intervenir porque es dueño de la petrolera que tiene mayor presencia en todas las provincias del país. Así que es ahí un tema bastante particular y vidrioso porque directamente el gobierno compara con Estados Unidos, que es otro, claro. Estados Unidos, digamos, otra magnitud, otra circulación, otros precios también. Insisto, uno de los países de mayor consumo de combustible y que su precio está fijado también a la moneda que ellos manejan y emiten, que es el dólar. El precio del combustible, insisto, está atado a estas variaciones, entonces es mucho más estable, digamos, y mucho más previsible que lo que puede ser en nuestro país, frente también a estas fluctuaciones que seguramente en las columnas de política económica se van a tratar,
frente a estas fluctuaciones tan seguidas y tan minuciosas del dólar que ha estado teniendo y que También. muchos anticipan que hasta las elecciones mismas va a existir. Entonces, también cómo va a repercutir, cómo se va a comportar el precio del combustible, es algo que es muy particular de nuestro país. Así que vamos a ver. Insisto, sectores, en particular de los trabajadores, están hablando de que esto va a generar un caos y va a generar una incomodidad en los trabajadores, pero en el sector consumidor, que vamos a seguirlo un poquito de cerca. Muy bien, gracias Facu. Y también teniendo en cuenta esto que él mencionaba, que en la jornada de ayer decíamos que habíamos tenido la subida de $1 oficial, siendo que justamente Milei había anunciado que no se iba a tocar, que subió por encima del dólar blue, algo que no había pasado nunca en la historia de nuestro país. Bueno, finalmente pareciera ser que en materia económica siempre podemos superarnos para mal. Y que esto va a repercutir en los combustibles. El tema es que ahora no nos vamos a enterar y no vamos a poder anticipar, sino que directamente vamos a saber cuando vayamos a una estación de servicio o cuando directamente se publiquen quizás en algún medio de comunicación que haga algún estudio, pero bueno, la petrolera los va a dejar de publicar. Bien. Y eso también ahí seguramente a más de uno va a incomodar y vamos a estar un poquito perdidos hasta que quizás nos acostumbremos o no a esta nueva modalidad que va a implementar el gobierno, que está implementando, perdón.